nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Jóvenes fueron detenidos por porte de arma blanca. Telefompa Adulto Mayor le brinda ayuda a nuestros abuelitos. Encapuchados entraron a la Universidad Nacional en Colombia. Iowa emite nuevas leyes en contra de los migrantes. Una propuesta de matrimonio se viralizó en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Qué grato placer, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que pasó el día de ayer, en donde las autoridades le dieron la orden a un vehículo para que se detuviera. En su interior habían 3 jóvenes y después, cuando las autoridades estaban inspeccionando el interior del vehículo, se dieron cuenta que habían más de 7 cuchillos allí en el interior. Cerca de las 3 de la tarde del día de ayer, varias unidades de la policía tuvieron que acudir a una dirección ubicada en Pontón por una situación sospechosa que estaba ocurriendo en esta área. Según la información recibida, en un Nissan March, allí estuvo merodeando por el área de Madiqui. Luego los ocupantes habrían bajado a una casa en donde intentaron ingresar. Al llegar los efectivos policiales a Madiqui no encontraron este auto, sin embargo pidieron refuerzo de las patrullas para así iniciar una búsqueda en esta zona. La búsqueda dio resultado. El Nissan March fue ubicado allí. Una vez localizado en la parte de Pitstrat, varios patrulleros rodearon también este vehículo, impidiendo que ninguno de los ocupantes lograra escapar. 3 jóvenes fueron detenidos allí, fueron bajados del vehículo y al momento de registrar este auto se encontraron por lo menos con 7 cuchillos que probablemente iban a ser utilizados por estos jóvenes como un arma blanca. El vehículo fue trasladado a la estación policial y allí van a poder continuar con las investigaciones y corroborar del por qué estos jóvenes tenían estos cuchillos. Cambiando de tema, sabemos que este mes de abril se ha hecho como el mes nacional en contra del abuso de los menores y por eso hoy viernes 12 de abril, diferentes instancias, entre ellas la gubernamental y diferentes colegios, estuvieron vistiendo de azul. Y es que lamentablemente se dice que cerca del 99% de los casos de abuso de los menores son personas que están a nuestro alrededor, bien sea familiares o conocidos. Desde que inició el gabinete Weiber Cruz, el gobierno de Aruba ha hecho lo posible para atender con la problemática del abuso sexual en contra de los menores y de los abusos en general. Para traer más concientización en la comunidad, el gobierno decretó este mes de abril como el mes nacional en contra del abuso de los menores. Sobre la prevención, ejecución y concientización, el gobierno, junto con la Comisión Nacional de Abuso del Menor, organizaciones y también fundaciones gubernamentales y no gubernamentales, ya han tomado diferentes acciones para poder prevenir y combatir este grave crimen en contra de nuestros niños. Sin embargo, es una realidad muy triste. Esta problemática comienza muy cerca de cada hogar. Es decir, según lo que han explicado a base de diferentes estudios, es alarmante la cifra y las informaciones obtenidas que los casos de abuso de los menores, el 99% de estos casos en donde los niños son abusados sexualmente, son personas que son o familiares de esta víctima o que conocen a los padres de la víctima. Puede ser un amigo de casa, puede ser un amigo de los padres, una nueva pareja, de pronto un tío, un abuelo o un padrastro. Sin embargo, estas personas que están cerca a los niños y que supuestamente son personas de confianza, pero lamentablemente son quienes les hacen este daño a los menores. Ese es un indicio fuerte que el problema viene desde la casa. El gobierno o el juez, sabemos que a pesar de que es una problemática seria, por ese motivo el gobierno no puede entrar fácilmente para llegar a la solución. Por eso la responsabilidad también queda bajo cada familiar, cada persona que está cerca al niño, y que nosotros también tenemos que ser responsables para evitar que cualquier tipo de abuso se presente en contra de los menores. Cambiando de tema, recientemente se celebró el primer aniversario en el Club Quibrajaya de Telefompa Adulto Mayor. Pues esta es la línea 125 en donde los abuelitos van a poder llamar y de esta forma recibir no solamente ayuda, consuelo, pero también simplemente una mano amiga. Ante esto, el ministro, que también tiene su cartera de Asuntos de Adulto Mayor, el señor Ursel Arens, estuvo presente.
Telefone para adulto maior não tá algo que quer uma iniciativa que começa em pandemia, maneira que não por explicar e tá algo que quer sempre o mesmo queda para sobrar nos adultos maior mestre e contato nos mestre tem com ele, vai mais leu, me quer contato personal também lo mestre por de uma outra forma assim, essa que tá não está incluída, pero me sabe que o hope de não tá desejar é visita, portanto em futuro nós vamos ir em direção, pero é uma bonita iniciativa. Celebrando año, me quiere ela prueba su mes que nos gente adulto mayor mester de atención, mester tener cuenta con nada y no mester guarda incluido en nuestra comunidad y pues me quiere me espera que el teléfono para adulto mayor por crece para por haya más gente, más voluntario y más horario y seguro para no ser de Aruba y adulto mayor no como mester para no portar queda en contacto con nosotros. É muito interessante para nós ver a data turluna na final de luna nós coletora chamada não cadrenta e também nós está que o tópico a necessidade de cada adulto maior de que a data na aqui nós do na organização então para também pode ter vista que a necessidade de nós adulto maior. Nós temos agora que dividir em três tópicos na mais popular é um prometa para gestir uma conversação ameno na banda essa nós temos conversação para não desahogar mais a preocupação com que compartilhar com nós e o último é help desk info ou não informação de instância social. Nós temos 2 lunas que nós coletamos data, a luna mais alta que está mais chamada nós recebemos, até em novembro, nós recebemos um total de 8 chamadas, mas nós podemos também que depois de novembro é candidato de chamada abaixo, aunque podemos também em novembro é chamada está alta, por motivo que nós estamos tendo que é mais frequente, mas com vez para dia que está pondo em número sube. Me quero começar a felicitar a Kibrahacha para o primeiro lustro para o que trata telefone para adulto maior, mirando que a hora que não telefone para adulto maior 125 está cumpre ano de existência, nós por back uma tremenda iniciativa que a começar durante a pandemia e depois a vira ministra de assunto de adulto maior, nós sabe de projeto estrutural e a hora que me quero felicitar a Kibrahacha, felicitar o voluntário que está fazendo o projeto aqui possível para orelha, para que não escuta tende de nós adultos na maior que quizás está sentindo mais de isolação ou de soledade e o telefone para adulto maior está brinda uma orelha, brinda gente na outro banda de telefone que está escutando, guia e brinda informação também. Então, me quero que essa aqui é promessa de curto prazo nos quer para o telefone para adulto maior abre também full dia e em futuro muito cercano começa a operar durante o weekend também. Essa aqui tem visão do governo de Aruba, vai do Ministério de Assuntos de Adulto Maior. Essa aqui tem projeto conjuntamente com a Direção Ouderenzaken e Kibrahacha. Me quer cada de nós mestre põe como meta para lagar nos adultos maiores sentir na mes incluir. Laga não forma parte de nossa celebração, para que não engrandecer na vida diária. Vamos seguir junto para criar e trazer felicidade para cada de adulto maior que forma parte de nossa comunidade. Invitar a gente para o telefone para adulto maior está completamente grátis. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia. Allí los encapuchados ingresaron a la Universidad Nacional de Colombia, en donde no solamente vandalizaron diferentes edificios, pero también están exigiendo cosas que según las autoridades no les pueden aceptar. Ante esto, un guarda de seguridad habló con nuestro canal aliado Noticias Caracol. Así comenzó la toma al edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional sede Bogotá el pasado lunes. Pese a que un vigilante intentó persuadir a los encapuchados, no fue escuchado. En este edificio, además de la rectoría y áreas administrativas, funciona el cerebro de la universidad, la oficina de control desde donde se maneja y monitorean los sistemas de cámaras y el sistema eléctrico del campus y edificios externos. Y es allí donde precisamente ya completa 70 horas encerrado y contra su voluntad el único guarda que custodia el sitio y quien le narró a Noticias Caracol los difíciles momentos que ha tenido que vivir por cuenta de esta toma violenta. Los muchachos vinieron, golpearon la puerta, violento, que iban a sacar, que iban a quemar este centro de control, que esto no le servía a la universidad, que no querían ser controlados por ningún ente.
Dice que no saldrá del lugar hasta que se garantice la seguridad, incluso por encima de su propia vida. Yo estoy aquí prácticamente en contra de mi voluntad, pero estoy con el compromiso que me da llevar 34 años de servicio en la Universidad Nacional. Sabe que si pone un solo pie fuera, sin que haya un relevo por parte del mismo personal, la seguridad del campus quedará a merced de los encapuchados. Nos vamos ahora a Paraguay porque en las últimas horas se ha dado cuenta de una modalidad en donde estarían involucrados algunos extranjeros de origen colombiano. Según las víctimas, ellos han sido parte de una estafa en donde les muestran por internet una gran cantidad de dinero y al final son simplemente papeles. Dos pequeños empresarios fueron estafados en Ciudad del Este y Hernandarias por $25.000 por el grupo de colombianos que fue detenido en el Departamento Central tras otro caso similar. Ellos recibirían $500.000 que deberían devolver en bienes dentro de un plazo prudencial y como garantía se les pidió el dinero que prestaron y juntaron para el negocio que resultó ser una estafa. Aseguran que vieron los $500.000 que pasaron por los detectores de billetes y que inexplicablemente luego la caja fuerte era solamente con fotocopias simples de la moneda americana. Y nos vamos a un fuerte accidente que ocurrió en una vía principal en el Perú. Allí, al parecer y según las autoridades, unas personas chocaron en contra de una montaña. Ellos le estaban huyendo a las autoridades. ¿Pero por qué? A continuación el informe. Terminaron chocándose contra el muro del acantilado de la Costa Verde, luego de robarle el celular a una joven en Barranco. Serenos del distrito habían iniciado una persecución de los ladrones, pero estos terminaron estrellándose en su intento de fuga. La intervención ocurrió a la altura de la playa Los Yuyos en Barranco. Fue en este punto donde terminó la persecución al auto cuando este choca contra el muro de contención del acantilado. Sin embargo, en ese momento un sereno bajó y continuó siguiendo al ladrón a pie hasta atraparlo cuando cruzó hacia el lado de la playa. Como se observa en las cámaras de seguridad, pese al fuerte impacto, uno de ellos se baja del vehículo y sale corriendo hacia la playa. Salta el muro que divide ambos carriles. Un sereno lo persigue en medio de varios vehículos que transitaban por la Costa Verde. El delincuente finalmente es atrapado. Tenía el rostro hinchado producto del fuerte choque. Uno de ellos intenta darse a la fuga hacia la playa y las cámaras de serenazgo nos indican el lugar hacia donde se intenta dar a la fuga y es intervenido. Se logra recuperar el celular de la persona agraviada. En un primer momento, el conductor, quien también fue detenido, intentó despistar a las autoridades, asegurando que conducía el auto bajo amenazas del delincuente. Sin embargo, era su cómplice. La policía pudo comprobar que ambos sujetos registraban antecedentes por hurto agravado y tráfico de drogas. Y vean estas increíbles imágenes como un policía tuvo que subirse al capó de un vehículo y allí evitar una tragedia. Después, según lo que indicaban, estaban poniendo una infracción. La mujer que venía manejando, según sus declaraciones, se asustó y por eso arrancó. El informe es desde Paraguay. Esta escena pareciera ser sacada de una película de acción o de comedia, pero se trata de un evento real que ocurrió en el microcentro de Asunción. Sobre la calle Mariscal Estigarribia, este automóvil había estacionado sobre la nueva bicisenda, un lugar expresamente prohibido para aparcar. Agentes de la PMT que recorrían por la zona se percataron del hecho y abordaron al conductor para una infracción. Pero en una reacción incomprensible, el hombre decidió acelerar el vehículo y avanzar, pese a que un uniformado se había ubicado enfrente. Videos grabados por testigos muestran cómo la gente fue llevado por unos 300 metros de distancia hasta que una patrullera de la Policía Nacional decidió intervenir. El conductor, al final, admitió el error y argumentó que su reacción se debió a un momento de susto y nervios. Nos vamos para el estado de Iowa, en los Estados Unidos, en donde su gobernadora en las últimas horas emitió una ley para arrestar, detener y deportar a diferentes migrantes que no cuentan con un estatus regular. El informe es de La Voz de América. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó este miércoles una ley que tipificará como delito que una persona esté en el estado si previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsada de Estados Unidos.
Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesados. La medida entrará en vigor el 1 de julio. Siempre estamos preocupados por la comunidad latina en estos estados, y la misma cosa en Iowa, que si la comunidad latina no se siente seguro, tienen el miedo que la policía va a llegar y van a deportar a esas personas. En Iowa y en todo el país, los líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de descuidar el cumplimiento de la Ley Federal de Inmigración. Gobernadores republicanos han enviado tropas a Texas y legislaturas han propuesto una variedad de estrategias a nivel estatal. El principal problema en la frontera en este momento es que la administración Biden no quiere hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos y está optando por no detener el flujo de inmigración ilegal. Es así de simple. La Asociación Estadounidense de Libertades Civiles en Iowa emitió un comunicado lamentando la aprobación de esta ley, la cual dice que está diseñada para causar estragos en las familias y amenaza de igual manera a los ciudadanos estadounidenses y a los indocumentados. La Cancillería de México anunció que reforzará la asistencia y protección consular de su comunidad en Iowa ante la implementación de la ley y estarán atentos para responder a cualquier violación. Y nos vamos a Medellín, donde un café allí sirve a personas, a diferentes clientes. Sin embargo, las personas que atienden tienen la condición de síndrome de Down, pues esta es una iniciativa que ellos quieren seguir promoviendo en diferentes espacios, restaurantes y cafés allí en la ciudad de Los Paisas para poder promover la inclusión de estas personas. Andrés, mucho gusto. Con una dulce sonrisa y firmeza en su pulso, Juan José es una de las personas encargadas del servicio al cliente en esta cafetería. Es uno de nuestros auxiliares de mesa y Juan José es la persona que se encarga pues como de sostener la economía del hogar, ¿cierto? Porque Juanjo tiene una hermana también con discapacidad intelectual. Oportunidades laborales para personas en condición de discapacidad no suelen aparecer en las vacantes a la hora de buscar empleo. Por eso, este café nació para hacer la diferencia. Ellos son con toda la actitud para estar en eso que aman, porque ellos lo aman. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, para 2020, cerca de 1,3 millones de personas presentaba alguna discapacidad. Colombia tiene unas situaciones que no tiene cifras reales. Colombia en este momento se sitúa en el 5º país con mayores nacimientos de síndrome de Down en América Latina. Y pese a eso, no hay una cifra real de cuántas personas con discapacidad tenemos. Por razones como esta, entre otras, son pocos los escenarios laborales y las oportunidades de socialización para esta población. Pero en lugares como este café se les trata como adultos, se les capacita y demuestra que pueden cumplir con sus funciones. Yo soy juicioso, me cuidé a mi mamá, a la abuela, a mi papá, ellos veían. Estoy borrando a pagar la casa. Ellos a la mamá. Hemos visto que este tipo de contacto a ellos les funciona muy bien en su parte de terapéutica. En el lenguaje se expresan mucho mejor, claro, porque tienen la necesidad de hacerse entender, entonces mejoran mucho el tema del vocabulario, la posición física. Muchos de ellos, por tener síndrome de Down, están asociados a la obesidad, entonces en el día a día con el trabajo mejoran su condición física, su postura. Que hacemos la bebida caliente, frías, pasteles. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La violencia de género afecta la salud mental. Un joven salió a correr y encontró 9 cachorritos. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. El Wiki Data domina, busca tipo para conectar. Mais data, full hybrid. Mais data, full postpaid. Mais data, full prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que la violencia de género no solamente afecta a las mujeres, pero también podría afectar a los hombres. Y esta condición se genera aún más entre las relaciones de pareja. Sin embargo, según estudios desarrollados, esto afecta a la salud mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La violencia de género es considerada una de las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial y usualmente se da entre parejas, ya sea entre hombre y mujer o viceversa, entre varón a varón o entre mujer a mujer. Y aunque la mayoría de las veces no nos damos cuenta en ese inicio de la relación, ya hay unas señales. Cuando tú tienes una relación con una persona, no importa el género, sí pueden haber aretas que tú puedes identificar en esa persona. Como por ejemplo, puedo dar algunas, sería el control, el celo excesivo hacia ti, amistades, familiares, controla tu tiempo, controla tus salidas, impide que trabajes, comienza a hablarte de forma grosera, te falta el respeto, económicamente comienza a comprimir, porque económicamente pretende que corras con los gastos financieros de todo el hogar. Y sí, usualmente comienza a levantar unas señales hasta a veces pues ya frecuentan o comienzan a tener en violencia física. Pero no solo es la agresión física, hay diferentes tipos. Al principio de la relación sí ya se destacan como violencia física, faltas de respeto, insultos hacia tu persona, grosería, te falta el respeto de forma verbal, empujones, gritos, jalones de pelo, rompe cosas en el hogar, que no necesariamente a veces en el hogar podemos pensarlo en algún tipo de relación. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro cómo este joven se salvó de milagro después de estar podando un árbol. Se cae y también él cae desde 10 metros de altura. Un hombre se salvó de milagro tras caer al vacío de más de 10 metros de altura mientras podaba un árbol en La Plata, en Argentina, y terminó internado en el hospital. El momento de la caída fue registrado por una joven que grababa con su celular desde una propiedad vecina. Allí se observa cómo el hombre trabajaba sobre la parte más alta del árbol, que segundos después se parte medio metro por debajo y allí empieza a caer. Después, una persona que estaba grabando se dice no lo va a tirar. 3 segundos después se escucha el crujido del quiebre de la madera y se ve al hombre caer junto al árbol. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean este momento tan especial. Un grupo de hijos se reunió para poderle celebrar algo a su mamá muy especial y que quizá en su época nunca lo tuvo. Decidieron celebrarle los 15 años como cualquier quinceañera soñaría con celebrar. Una mujer recibió la sorpresa de su vida al enterarse de que sus hijos le organizaron allí una fiesta de 15 años. A pocos días de celebrar su cumpleaños, sus hijos decidieron agasajarla con dicha celebración debido a que cuando su progenitora era joven no pudo celebrar sus 15 años. La fiesta sorprendió con la temática, el típico baile de vals, la joyería, los tacones, una corona de quinceañera, un bonito vestido. Todo esto se viralizó. De acuerdo con el clip, los hijos decidieron
pudieron sorprender a su mamá por el cumpleaños y decidieron que este sería como si fuera una quinceañera. En el video, uno de los involucrados manifestó que el proceso para armar la celebración fue bastante reconfortante al saber que su mamá iba a tener una fiesta como lo hubiese deseado en su adolescencia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a esta familia que se le había perdido su cachorro por algunos momentos. Sin embargo, decidieron levantar el dron cuando se percataron que su perrito estaba jugando con unos osos. Allí una familia perdió a su perro y decidió buscarlo con la ayuda de un dron. Tras varias horas vieron también a su mascota jugando con un oso y se quedaron sin palabras. Las imágenes que capturó el dron se viralizaron en redes debido a que el perrito de raza husky se encontró con una manada de osos y jugó con los más pequeños en medio del bosque. Si bien el simpático episodio ocurrió, se volvió viral recientemente. Allí se puede ver cómo estos osos estaban jugando con el can. Y si hablamos de las mascotas, vean a este joven que se encontraba trotando. Allí se encontró 9 cachorritos, decidió llevarlos a la casa, cuidarlos, alimentarlos y les buscó un nuevo hogar. Cada día miles de perros son abandonados en las calles de los Estados Unidos y ese se ve en el reflejo de la sobrepoblación en los refugios locales o en casas protectoras. Afortunadamente hay ciudadanos de buen corazón que los adoptan o los tratan de buscar nuevos hogares. Antonio es uno de esos buenos samaritanos que se ganó el aplauso de los usuarios. Mientras corría, se topó con 9 cachorros abandonados y sin dudarlo cuidó de ellos durante 2 días para encontrarle nuevos hogares. Antonio salió a correr allí cerca de su vecindario que tendría lugar en Houston. De acuerdo al usuario, al poco tiempo vio 9 cachorros abandonados en la calle que empezaron a seguirlo. Sin dudarlo, el joven decidió interrumpir su entrenamiento para acoger al grupo de cachorros en su casa. Durante 48 horas tuvo que sacrificar varias cosas con tal de atender a los animalitos. Literalmente los tomé a todos y los crié durante 2 días. Me quedé sin trabajo, falté a clases y los tenía en mi patio trasero y en mi garaje por la noche para estar seguro, según reveló. Antonio en un video en TikTok allí publicó para que se diera a conocer la historia y los cachorritos pudieran encontrar nuevos hogares. Y los dejo con esta propuesta de matrimonio que se viralizó en las redes sociales. Los vecinos fueron quienes capturaron desde su balcón ese momento. Una propuesta de matrimonio en un salón de esos múltiples en el barrio porteño de Flores se volvió viral en las redes. Un joven llamado Gastón organizó un despliegue romántico con un enorme corazón, pétalos de rosa y fuegos artificiales. Una de las vecinas de la pareja fue la que capturó el momento de la propuesta. Lo compartió en su cuenta con la siguiente descripción: ¡Que viva el amor! En las imágenes se puede ver la emoción de los protagonistas y de los fuegos artificiales. Asimismo, la decoración con globos en forma de corazón se roba el centro de la escena, mientras que el novio espera a su futura mujer. También las bengalas a los costados y los fuegos artificiales completaron este romántico episodio. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les deseamos un feliz fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Queremos desearles a nuestro equipo de Telearuba, que va a estar corriendo en unos minutos rumbo a Andaruba, toda clase de éxitos y que puedan cumplir y llegar a la meta. Para nosotros son un gran orgullo. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión.